Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Susurros de Amor, un nuevo podcast creado para ustedes. En este podcast no solamente hablaremos frente al tema amoroso en pareja, sino de diferentes temas que atañen al tema del amor. Pero entonces comencemos. ¿Qué significa la palabra amor? En el diccionario podemos encontrar que es un sentimiento intenso del ser humano y partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca un encuentro o una unión con otro ser. Partiendo de este significado, entonces empezamos a comprender que existen diferentes formas del amor. Eso vamos a hablar el día de hoy en este podcast. ¿Y qué diferencias frente a las líneas del amor? ¿Qué pasa? Agape es una palabra que viene de la parte de la filosofía creada por los griegos. Es el significado del amor hacia Dios. El storge, que es el amor en familia, el fileo es el amor entre amigos y eros es el amor en pareja. ¿Entienden alguno de estos significados? Yo sé que sí, yo sé que alguna vez han estudiado este tipo de situaciones, llámese en el colegio, en la universidad, en algún ambiente social se ha hablado de eros, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver, porque vamos a arrancar el entender por qué estamos hablando del tema del amor a profundidad. Es muy importante entender que el amor es el Dios más antiguo de todos los seres humanos. Es un Dios que a cada uno de nosotros nos ha regido desde el día que nacemos. Comprendemos esta situación no solamente por medio de artículos psicológicos, científicos, históricos, incluso porque podríamos irnos a la historia y comprender que algunas batallas griegas fueron creadas en busca de alguna u otra forma, representar un amor o mancillar un amor de alguna u otra forma. Entonces, por eso empezamos con este primer episodio. Y me voy a citar en algo maravilloso. Los invito a que se lean El banquete de Platón. Es un libro maravilloso y en un gran contexto que les voy a decir. El banquete trata en la explicación del amor, el cómo los filósofos reunidos un día en un banquete empiezan a externar las ideas que tienen sobre el amor. Y a partir y acompañado con esto voy a citar una frase muy célebre del banquete. El amor no es solo el más antiguo de los dioses, es el mayor con dignidad, sino también es el más eficaz para todos los hombres, tanto para los vivos como para los muertos. Consigan una felicidad y una virtud. ¿Por qué en el banquete hablan sobre la parte de los muertos? Ok, vámonos hacia la parte histórica. Si algunos mal no recuerdan, en algunos libros o en historia o en algunas películas, hemos venido datando la historia no solamente de los egipcios y de los griegos. Tenemos que recordar que no solamente en una sola cultura, como los griegos o los egipcios, databan el cómo podíamos forjar la siguiente vida. Y existía una moneda de cambio, digamos, para que ustedes me puedan entender un poquito mejor, y es lo que tú le puedes entregar al dios Hades, para que tú puedas trascender o entrar a la siguiente etapa del reencarnamiento, ¿no? El reencarnar. ¿Qué pasa? Muchas de las personas, y estos son datos bastante interesantes, un poco de cultura, es frente a cómo podían entonces pagar, qué moneda se puede entonces utilizar para el dios Hades. Fácil, mi vida, el amor. Claramente, lo único que nosotros poseemos fuera de nuestro cuerpo es nuestras virtudes. Una de estas virtudes que cada uno de nosotros llevamos es el amor. Es una moneda de cambio y es una moneda muy bonita que en la parte histórica o en todos estos mitos que hemos venido conociendo a lo largo de la historia nos han datado. ¿Qué es lo que pasa? En el banquete, yo sé que este libro es un poco ladrilludo al principio, pero es un libro fascinante porque entendemos diversos puntos de vista desde la época antigua hasta el día de hoy. Muchas de estas teorías o de estos conocimientos al día de hoy siguen siendo debatibles, no solamente en la parte catedrática, ¿no? En las universidades, en los colegios, sino también es en la simbología de que cada uno de nosotros llevamos consigo mismo. Por eso es que Susurros de Amor no solamente hablaremos sobre temas en pareja, hablaremos de temas sobre la familia, sobre el amor hacia las mascotas, hacia la sociedad, hacia tu trabajo. ¿Qué tienes tú por entregarle al mundo con tu pequeña partícula del amor? ¿Qué clase de amor llevamos cada uno de nosotros? Y es bien sabido que algunas personas se enamoran. ¿Y se enamoran de qué? Hablemos de este punto. Quizás de la parte física. ¿Qué es lo que pasa con la parte física? La parte física al final del día es algo banal.
porque como todos los seres humanos y como todos los seres vivos vamos a envejecer. Si nosotros nos enamoramos de la parte física, claramente esto es un desgaste y claramente las cosas se van yendo al pasar el tiempo. Pero ¿qué perdura siempre en una relación pareja? El amor. El amor, cuando se basa en ese sentimiento y dejamos atrás la parte física, es una virtud que crece día a día. Es una virtud que ambos amantes van incrementando. Por eso es tan importante, uno muchas veces, y esto es plausible de muchos psicólogos que hoy en día se toman su tiempo de sentar o presentar un precedente, de decir, claro, el amor tiene que nacer desde un amor propio, pero quizás cada uno de nosotros o nosotras no conocemos realmente qué es el amor o nos debatimos sin quizás decir, pero ¿qué es el amor? ¿Por qué tantas personas o yo misma o yo mismo busco tanto el amor en otras personas y todo el mundo me dice, es que tú no te tienes amor propio? ¿Qué es lo que pasa? Yo te voy a decir algo. Cuando nosotros comprendemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos para que las demás personas nos amen, es porque cada uno de nosotros tiene una virtud. Lo que pasa es que muchas veces no valoramos nuestra propia virtud y buscamos en otros ese pedazo de virtud que nosotros creemos que no tenemos. ¿Me hago entender? Entonces, cuando entendemos esto y nos damos cuenta que para fortalecer el amor en pareja o en la sociedad, tenemos que empezar por nosotros. Quizás muchas de las personas que llegaron a este podcast esperaban que yo les diera de una sola vez los rituales y entonces cómo vamos a incrementar el amor en pareja. Y es que Luna, yo necesito al ser amado subyugado. No, mi vida. Realmente este podcast es una invitación, primero, para investigar. Punto número 1, que es algo maravilloso leer, es la cosa más impresionante que nos hemos podido regalar los seres humanos unos a otros, que es algo muy bonito. No solamente desde la parte psicológica, sino también hablar desde un punto social. ¿Por qué es tan importante infundar en otros el amor hacia el trabajo, hacia la familia? ¿Por qué? Porque al final del día es lo que habla sobre nosotros, es lo que podemos colocar sobre la mesa. El amor propio, que es algo que todas las personas hablan, de los cuales promulgan y dicen es que tú te tienes que valorar y te tienes que querer, no es decirlo por decirlo, porque claro, muchas personas de pronto tú puedes decir, pero es que no están en mis zapatos, siento que nadie me quiere, siento que llevo muchos años sin una pareja, ¿pero por qué? Y pago psicólogos y quizás no entiendo por qué cierto tipo de situaciones ocurren en mi vida. Ok, mi amor, aquí voy a hacer un gran paréntesis y una pequeña cuña y les voy a comentar sobre un nuevo podcast que viene para ustedes, que es algo muy bonito y del cual me siento supremamente contenta, no solamente con este nuevo podcast que es Susurros de Amor, sino también con esto Parece Cosa de Magia. Gran paréntesis, claramente que sí. ¿De qué se trata este nuevo podcast? Hablaremos de temas en los cuales no he ahondado tanto aquí en mi canal de YouTube, sino me voy a tomar el tiempo, claramente con un panelista que tiene un conocimiento impresionante frente a diferentes temas, llámese, digamos, culturales, llámese todo lo que tiene que ver con temas conspiranoicos. Vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Por qué estoy haciendo yo este gran paréntesis? Porque el primer capítulo de esto Parece Cosa de Magia hablará y dará explicación frente a algunos temas que no tienen que ver mucho con el tema mágico o de la brujería, sino es más el entender por qué dentro de las familias o las descendencias vienen creándose diferentes cosas. Ejemplo, mi familia es muy conflictiva y esto es de generación tras generación tras generación. ¿Por qué pasa esto? Por eso es que les hago este gran paréntesis y es para que también las invito y los invito para que también escuchen este podcast y escuchen el otro podcast y hagan una comparación y una línea de tiempo, porque la intención de estos podcasts es que ustedes también tengan mayor información de lo que les interesa, del amor, de la familia, de la riqueza, de temas incluso que uno puede decir, me parece banal ese tema, pero le podemos sacar provecho, porque toda la información que encontramos, llámese en los libros, en las películas o en la vida social, tienen un tema importante del cual podemos aprender y comprender situaciones de las cuales les podemos sacar bastante provecho. Entonces, cerrando este gran paréntesis, empecemos con una situación muy bonita de la cual hablaremos. ¿Por qué las invito y los invito a leer El Banquete? Claramente Platón narra o escribe prácticamente lo que sucede en estas conversaciones.
donde claramente nuestro gran filósofo Sócrates, una persona un poco polémica para las personas que conocen del tema de filosofía, es un personaje importante en la historia y es uno de los grandes ítems en la parte de filosofía, yo que estudié filosofía, que te llena la cabeza de muchas cosas y muy bonitas, ¿sabes? Te hace pensar cosas importantes en tu vida. Entonces en el banquete empezamos a comprender que cada uno de nosotros no solamente tiene que debatir qué tengo yo que entregarle a mi pareja o mi pareja que me tiene que entregar a mí, también se hablará o se entiende por qué se le tiene que tener un amor a tu proyecto de vida. Llámese, me dedico a la medicina, me dedico a la parte de servirle un bien común, llámese una instancia de la policía o de un ente gubernamental, porque es tan importante que el amor que nosotros sentimos por nosotros mismos también sea externado frente al ámbito social. ¿Me hago entender? ¿Por qué estamos nosotros hablando en general del amor? Porque del amor se desprenden cosas maravillosas, tanto buenas como malas. Si nosotros nos enamoramos de un estuche muy bonito, pero por dentro está vacío, estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra llamada y aclamada virtud del amor. Cuando entendemos que al final del día este estuche simplemente es un estuche y que dentro de él alberga o queda algo importante, de eso importante es que tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos profesar un amor a un Dios, digamos el Dios que ustedes quieran. ¿Listo? Aquí no vamos a entrar en debates de religiones porque aquí se respeta todo tipo de religión, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando nosotros profesamos, cuando inicialmente les estaba yo comentando, frente al tema con Dios o el amor que se le tiene a un Dios, es un amor infinito. Una de las cosas, y sobre todo en las cuales creían los griegos, es que el amor es mucho más grande que los mismísimos dioses, porque a partir de que surge el amor, nacen estos dioses y estos dioses empiezan a tener una generación de dioses, porque si no existiese el amor, entonces también podríamos entrar en un debate un poco polémico, y es el decir, entonces no existiría la reproducción, o si existiría la reproducción sería netamente por una subsistencia de cierto tipo de sociedad. Un ejemplo, el ser humano. El ser humano se reproduce por y para un fin. No, la diferencia entre los animales y el ser humano es que el ser humano no solamente se reproduce por complacerse sexualmente, sino también en un tema amoroso. Por eso es que los dioses, los griegos, los representaban de alguna u otra forma como la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. A partir de que entendemos este tipo de conceptos, entenderemos entonces que el amor es fundamental no solamente en crear un hogar o una familia, y que el Dios absoluto y genuino que llevamos cada uno de nosotros también nos ha dotado de magníficas virtudes. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida y reprochamos y maldecimos este tipo de virtudes y condenamos entonces el decir, es que a mí me va mal en el amor porque todas las personas que me rodean me hacen daño y entonces yo soy la víctima en este caso o en esta situación. No, mi vida, esto es otro tema y lo hablaremos prontamente en otro capítulo. Pero en este primer capítulo quiero que entiendas que el amor va mucho más allá de una relación en pareja, que el amor que nosotros llevamos con nosotros tiene que externarse y se le tiene que dar al mundo, llámese servir socialmente a un albergue de animales, a un ancianato, de pronto a niños que están en precariedad, a familias que de pronto no tienen con qué comer el día de hoy. Del amor nacen muy buenas intenciones, asimismo pueden nacer cosas negativas. Cuando yo me refiero a cosas negativas, como por ejemplo, Luna, es que yo quiero hacerle un amarre a mi novio o a mi esposo o a mi novia, a mi pareja, y yo necesito que me lo des ya. No, mi amor, aquí no es. Es mejor que te salgas en este momento de este podcast porque aquí no es. ¿Por qué voy tanto en contra con el tema de los amarres o de todo lo que tiene que ver con subyugar al ser amado? Porque mi vida al final del día, y es una premisa si muchos de ustedes no sabían, es que las personas que realmente se dedican a esta vieja religión, que es la religión wicana, tenemos dictado y sentado que nosotros no somos dueños de absolutamente nadie. Y como partimos de esta premisa, es de entender
porque nosotros no podemos obligar absolutamente a nadie a que nos ame y nos quiera. Por eso es que muchas de las personas en algunos en vivos, cuando yo les he contado que no tienen por qué hacer esto, les va mal en la vida. Porque cuando uno ejerce situaciones negativas sobre otra persona, llámese su esposo, su novia, su novio, quien sea, o sus propios hijos, porque esto es otro tema, al final del día, en este mundo y en este universo existe el karma. Cuando hablamos de entierros o de temas amorosos, si tú haces las cosas para subyugar o hacerle daño a alguien más, tenlo por seguro, mi vida, que tú de este plano no te vas sin antes haber pagado las cosas. ¿Me hago entender? Por eso es que los entierros, tengo miles de testimonios, que claramente es un podcast que también voy a crear, que tiene que ver con estas historias que sé que muchos de ustedes han venido interesadas o interesados en saber un poco más el por qué yo estoy en contra de todas estas historias, porque las he visto, porque sé que esto no termina bien. Y cuando entendemos que el amor es puro y libre, porque así como cada uno de nosotros nacemos con esta virtud tan maravillosa del amor, entenderemos y comprendemos completamente que las cosas tienen que llegar así como llega libre y divino el amor, así mismo se tiene que marchar. Y entonces, aquí podríamos también entrar en un tema, y es el decir, de pronto estoy separada o separado de mi esposo, de mi esposa, de mi cónyuge, y me duele mucho y quiero que vuelva. Muchas veces nos quedamos enfrascadas o enfrascados en este pensamiento y nunca agradecemos y decimos, ve, esta persona me dio los mejores años de su vida, o un buen año, o los meses, o el tiempo que ustedes hayan vivido. Uno nunca agradece eso. Uno siempre se queda con pobre de mí, y entonces esta persona, ¿por qué no vuelve? Y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida no vuelve porque cada ser humano es totalmente libre. Y si esta persona es para ti, ha de volver, porque tú le entregaste tu mejor versión. Y entonces cuando tú entiendes esto, dices, claro, yo le agradezco a esta persona porque esta persona estuvo en mi vida y estuvo conmigo en las buenas, en las malas, no importa. Por algo la escogí o lo escogí. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije a ustedes que el primer capítulo del nuevo podcast, esto parece cosa de magia, va muy ligado con este primer capítulo? Porque en ese primer capítulo hablaré de un tema muy fuerte que tiene que ver el por qué escogemos las parejas que escogemos. ¿Por qué escogemos relacionarnos o entregarle cierta parte de nuestro amor a diferentes personas? ¿Y cómo se da una solución a este tipo de cosas? ¿Me hago entender? Por eso es tan importante uno comprender y entender desde el conocimiento que tienes, punto número 1, que quererte a ti. Punto número 2, tienes que nutrir tu conocimiento, porque no existe amor más genuino y divino entre ti, para ti, o contigo misma o contigo mismo, el nutrirte todos los días de un buen libro, de un buen contenido, de escuchar buenos podcasts, oradores que realmente valgan la pena, no gente vacía. Yo les he venido comentando, no solamente en Riqueza Escondida, sino en general, que a veces como que a mí no me deberían creer nada. Me hago entender porque uno a veces les dice a las personas cierto tipo de situaciones y la gente dice, no, es que esta mujer de pronto dice mentiras, o de pronto esta mujer no tiene el suficiente conocimiento. Por eso es que yo las invito y los invito tanto en los en vivos y en muchos podcasts, los he invitado o las he invitado a leer, a estudiar, a que me puedan decir, Luna, a mí de pronto me gustaría estudiar filosofía, ¿qué libro me recomiendas? Todos los libros, pero ¿qué parte te gustaría estudiar? La filosofía es la madre de todo el conocimiento, mis amores. Por eso hoy me siento tan orgullosa de contarles a ustedes, de decir, yo estudio filosofía, y filosofía es una rama muy bonita. Claro, la filosofía entiende y comprende diferentes aspectos, no solamente sociales, sino también interiores, y tiene que ver mucho también con la parte religiosa, el Dios al cual le profesamos este amor, independientemente de la religión en la que creamos. La única premisa que yo me puedo llevar en este capítulo es el decirles, independientemente de la religión que ustedes tengan, ustedes tienen que tener un Dios al cual tienen que agradecerle el tenerlos el día de hoy acá, el haberlos llenado de tantísimas virtudes y sobre todo de la parte amorosa, el cambiar día a día, es que no puedo, todo el mundo me hace daño y entonces, qué pobre de mí. Dejemos de lamentarnos tanto y busquemos herramientas y soluciones. De pronto,
esa falta de querer o esa situación a la cual no le vemos salida, sí tiene salida. Claro que sí, y podemos pedir ayuda. Y quizás si nosotras o nosotros realmente sentimos que no podemos solas o solos, buscar ayuda con profesionales, no quedarse en esta incertidumbre. Entonces, realmente mi invitación en este primer capítulo es a que lo sigan escuchando los próximos episodios, porque en los próximos episodios entraremos con temas mucho más fuertes, donde claramente les daré tips. En este primer capítulo no, porque quería que entendieran un poco más sobre el amor, que entendieran otro tipo de postura, no el convencional. Claramente me estaré respaldando de artículos científicos y psicológicos para que asimismo ustedes también investiguen, también se cercioren, podamos hacer un debate, lo que ustedes quieran, mis amores. Mi intención con estos podcasts es que nos acompañemos y que cada día nos nutramos más de conocimiento. Les agradezco infinitamente el haberse quedado aquí en Susurros de Amor. Les envío miles de bendiciones.